estuviste trabajando en Estados Unidos, ¿no? Estuve trabajando entre Estados Unidos y España un par de años antes de KIMAC, sí, y eso fue a raíz del programa que hice en Stanford, que fue una experiencia muy buena también. Y cuando estaba allí, entraron en contacto conmigo una compañía que hace seguidores para parques solares fotovoltaicos, energías renovables, ¿no? Y me incorporé y yo llevaba la parte internacional y la sede central estaba en Albuquerque, en Nuevo México. Nuevo México. Sí, señor, sí, señor. Y fue también una época muy interesante. Allí ¿sigue siendo muy latino aquello? Aquello cada vez es más latino en general, ¿no? Claro, porque es que la influencia de la inmigración es muy potente, ¿no? El flujo migratorio influye. Sí, aparte, no sé, yo muchísimo. Sí que es verdad que hay ciertos estados en los cuales te puedes manejar perfectamente hablando castellano. Bueno, yo de hecho en algunos tenía dificultades porque cuando te detectan el acento, digo dificultades para practicar el inglés. Sí, porque, lo entiendo. Porque cuando te detectan el acento ya te responden en castellano. En castellano, sí. Y después los propios americanos anglosajones cada vez aprenden más español, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la tendencia además de estudiantes de intercambio de Estados Unidos es un flujo mayor, o sea, sí. Cada vez hay más estudiantes norteamericanos interesados en España. Sí, y en el idioma ya es una cosa por demás, ¿no? Porque yo creo que lo consideran su segundo... Y ellos que eran muy reacios a aprender idiomas, ¿no? Ahora ya no lo son. Como son el centro económico del mundo. Muy bien. Bueno, pues creo que estaba entrando ya gente. Habíamos dejado unos ratitos para que todos aquellos que no sean excesivamente puntuales pues se incorporen, pero creo que vamos a empezar porque hay un número suficiente de espectadores, ¿no? Entonces, bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Soy Emilio Pérez Troncoso, miembro de la Junta Directiva de Alumni y ESIDE y además responsable de desarrollo profesional. Y estamos una vez más en un Alumni en línea, que para aquellos que ya habéis asistido a uno de estos eventos, son encuentros con antiguos estudiantes de esta casa, en los que intentamos conocerlos un poco más, que nos cuenten su experiencia, su realidad empresarial y personal, y compartir esa red de antiguos alumnos, de alumni de IESIDE. Hoy además, pues ya le agradezco antes de nada, estamos con César Alberte, que además es un ejecutivo muy conocido y muy respetado en Galicia y allende los mares, y es para nosotros un honor tenerlo aquí. Voy a hacer una pequeña semblanza antes de empezar a hacerle preguntas y que sea un diálogo interesante para todos vosotros. César se define como un ejecutivo, aunque no lo parezca, ya tiene más de 20 años de experiencia como ejecutivo senior en sectores muy variados, desde el retail, energías renovables, ciberseguridad, contra Cahora y además en áreas distintas, ¿no? Porque comercial, gerencia, CIO ahora, y en diferentes países, no solo Europa, Estados Unidos, otros continentes, África, la India. Actualmente es el CEO de KIMAC, es ingeniero de telecomunicaciones, y muy importante, es un antiguo alumno del Executive MBA de IESIDE, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a meternos en materia, que no estamos aquí para oírme a mí, ¿no? ¿Quién es César Alberte? Bueno, mira, lo primero, muchas gracias por la presentación. No me merezco tantas alabanzas. Bueno, yo soy gallego, nací aquí en Vigo, mis padres son de Arnoia, un pueblo de Ourense, y bueno, voy a empezar ya por la trayectoria profesional, ¿no? Porque es que si no nos podemos alargar. Siéntete libre. Yo hice, después de hacer telecomunicaciones, aquí en la Escuela de Vigo, pues mi primera experiencia profesional fue en esta casa, fue en IESIDE, que antes se llamaba de otra manera, ¿no? Hace un poco más de 20 años.
Entonces, son cosas del directo. Bueno, vamos allá. Empecé aquí en IESIDE en el área de sistemas de información y digamos que fue, yo creo que la etapa profesional que quizá más me marcó en mi vida, porque yo venía de un entorno muy técnico, muy tequi, en telecomunicaciones, bueno, pues éramos todos unos locos de la informática, los protocolos, etcétera. Recuerdo que tenía compañeros de clase que en el cambio entre álgebra y cálculo jugaban una partida rápida de ajedrez, ¿no? Entonces yo, bueno, tampoco me sentía muy identificado, ¿no? con aquel entorno. Entré aquí en la escuela para llevar los sistemas de información, que por cierto fue Carlos Suárez, que aprovecho para decirle hola, no sé si nos estará viendo, pero seguro que muchos lo conocen, el que me trajo a la escuela para hacer un desarrollo del sistema de gestión de la propia escuela y también, bueno, sonará prehistoria, fue cuando montamos la primera red informática, el aula informática de la escuela y nos conectamos a Internet, porque en aquel momento no había, ¿no? Entonces, además de hacer mis cosas técnicas, claro, al estar en este entorno me di cuenta de que realmente el motor digamos, del mundo es la economía, no es la ingeniería. La ingeniería es súper importante y el resto de los campos también, pero hay que saber conectar eso con la parte empresarial, ¿no? Y además, bueno, como yo en aquel momento era bastante inquieto, aproveché para formarme, ¿no? Porque estar aquí era una oportunidad fantástica para adquirir conocimientos de empresa, ¿no? Y uno de los aciertos uno de los mayores aciertos que tuve en mi vida fue hablar con José Carlos, a la sazón director de la escuela, y convencerlo de que era una persona suficientemente madura. Pues yo tenía que trabajar durante la semana, aquí trabajaba como vamos, a tope, ¿no? Dice, oye, déjame estar en el executive, ¿no? Y bueno, se ve que me vio un tío templado y tal, y pude hacerlo. Y esa formación me marcó muchísimo porque al mismo tiempo que estaba haciendo un trabajo técnico, que yo creo que es imprescindible que cuando uno termina su carrera, su formación profesional, etcétera, ejerza su oficio unos años, porque es que si no, no tienes oficio, o sea, tú ejerzas su oficio, pero al mismo tiempo me permitió ir abriendo camino a lo que es la parte del management, la gestión, temas financieros, etcétera, ¿no? Y eso digamos que me marcó muchísimo, De hecho, era una de las preguntas que tenía preparadas para ti, es decir, ¿cómo te había marcado tu experiencia del executive, ¿no? Del MBA? Eso después fue fundamental en el siguiente paso profesional, que fue irme me fui a, bueno, muchos la conocerán, a Edisa, con Carlos Suárez, a hacer desarrollo e implantaciones de ERPs, de software de ERPs en Galicia. Entonces, seguí con esa trayectoria de estar cerca de la tecnología, pero siempre muy metido en los procesos de negocio. Y esos, debieron ser 3-4 años, fueron muy intensos porque me permitieron pasar por varias empresas, ver empresas en las que se hacían las cosas bien, que tenían, oye, unos procesos, un liderazgo, una organización buena, y también pasé por algunas que no la tenían tan buena. Que eran mejorables. Y de eso
Y de eso se aprende mucho, y de eso se aprende mucho, ¿no? Y ahí, digamos, que continué trabajando en mi oficio, ¿no? de ingeniero, pero metiéndome al mismo tiempo en la parte de gestión, ¿no? de management, que fue lo que acabó de orientar, yo creo que mi carrera, ya más hacia eso, hacia puestos de gerencia, gestión, comerciales, etcétera. ¿Y cuál es el siguiente paso de una empresa de implantación de sistemas, renombrada, que ahora también está en los dos lados del charco y que les va estupendamente? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso fue que en España se liberalizaron las telecomunicaciones. Eso fue en el año 98. Y hubo unas personas que montaron una startup, ¿no? Eso que ahora estamos aburridos de oírlo, pues en el año 98 no se sabía muy bien lo que era. Y se montó aquí en Vigo Comunitel, que era un operador de telecomunicaciones, y se creó con el objetivo de competir con el incumbente, con Telefónica, porque era... Bueno, tampoco les fue tan mal. Han ido cambiando de nombre, pero acaban siendo uno de los más grandes de todos. Claro, sí. Entonces, ahí, en ese momento, que es cuando se crea el equipo inicial de Comunitel, yo era muy joven, tenía 28 años, que esto también es muy importante, ¿no? Yo creo que en la vida profesional, que tengas la suerte de que haya gente que vea qué capacidades tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues a uno de los fundadores de la compañía y después que fue el director general, Antonio Portela, vieron que yo tenía, decían ellos, talento comercial, ¿no? Claro. A mí aquello me parecía, por lo que os acabo de contar, un poco osado, ¿no? Pero me dijeron, no, tú puedes hacer esto, y porque bueno, era un producto que tenía cierto componente técnico, tecnológico, y después eres una persona que bueno, que te relacionas bien con la gente, ¿no? Y eso lo vieron ellos. Yo en mi vida se me habría ocurrido a mí optar a una línea de carrera como esa. Y además me dijeron, oye, y tenemos que montar un área comercial con un equipo de personas como tú, ¿no? Y me dieron esa confianza. Entonces, bueno, pues fue también una época fantástica, porque se montó la empresa desde cero. En mi caso a mí me tocó el área comercial, y he de decir que incorporamos en Comunitel a un equipo que tenía muchísimo talento y con un origen mayoritariamente gallego, ¿no? Y aprendimos muchísimo, tanto en lo que es las hard skills, ¿no? Oye, pues hay que ir a vender, hay que convencer al cliente, etcétera, como en los temas soft, y en tener una ambición que, sin ser desmedida, sea grande, ¿no? Que tengas una visión potente. Nosotros en aquel momento pues queríamos competir con Telefónica, y eso yo creo que nos hizo rendir muchísimo, esforzarnos mucho, porque el enemigo era potente, nos tuvimos que esforzar mucho, y mucho trabajo y también mucha creatividad, ¿no? De hecho, de aquella jornada, pues ahora hay personas dirigiendo compañías o áreas en varios sitios del mundo, ¿no? Muchos de Teleco de Vigo, algunos antiguos alumnos de la escuela. Y ese, digamos, proyecto de
creación de una empresa y de expansión, además de ser satisfactorio, yo creo que te da un conocimiento y después un bagaje para abordar futuros proyectos que, bueno, que en mi caso fue fundamental. Sí, de hecho, los que hemos tenido que hacer selección durante muchos años aquí en la zona, era un caladero al principio difícil de sacar gente, pero después sí que, vamos, salió muchísima gente muy interesante de allí. Sí, exacto, sí, tenemos, bueno, hay ahora pues uno que es uno de los ejecutivos más importantes de ciberseguridad de JP Morgan, que está en Estados Unidos. Fue una experiencia muy importante. Bueno, también después en esa fase vivimos, empezamos ya a aprender lo que es el M&A, ¿no? Lo de que te absorban, que te fusiones, integrarte con culturas distintas a la tuya. Pasamos por varias fases, ¿no? Hubo una fase en donde hicimos una alianza con un operador italiano y un operador griego. Eso a mí me abrió la oportunidad de empezar en el tema internacional. Después entró en el accionariado de aquellas, creo que era Electricidad de Portugal, EDP, y finalmente un operador de telecomunicaciones sueco. Entonces eso ya nos acabó de abrir la mente a todos de una manera, vamos, absoluta, ¿no? Porque pues no tenía nada que ver la cultura de EDP con nuestros colegas del operador italiano o con los suecos, ¿no? Que era ya una mentalidad muy de procesos, muy germánica, etcétera. Entonces esa parte de experiencia internacional, sin haberla hecho fuera de España al principio, pero sí que tuvimos la suerte de disfrutarla. Aquí, en esta época, todavía sigues vinculado, digamos, a tu área de carrera, ¿no? Decir, oye, pues un mundo de las telecomunicaciones y Exacto, demás. sí. ¿Cuál es el siguiente cambio? Bueno, el siguiente cambio es que me cambio al mundo de la ingeniería, ¿no? Que puede parecer de las grandes obras de ingeniería en Isolux. Y entonces ahí, pues también, yo hasta ese momento, yo creo que era hasta los 35 años, estaba muy centrado en el tema de desarrollo de grandes cuentas, telecomunicaciones, que es muy venta consultiva, ¿no? Son ventas complejas. Hay que hacer estudios, hay que convencer técnicamente y hay que convencer económicamente. Y después, mi siguiente paso fue ya llevar una cuenta de resultados. Por eso cambié, que era en una división que hacíamos automatización y control. Esto de automatización y control, claro, es que suena muy también viejuno, es lo que ahora se llama el Internet de las cosas, que claro, como los americanos son buenísimos para el marketing, pues eso, pues nosotros automatizábamos sistemas de riego de agua para que los regantes no tuviesen que ir a abrir la acequia. Después nos dimos cuenta que iban, ¿no? que iban con el teléfono para comprobar que abría y le dijimos, bueno, pues ahora ya usted fíese, ¿no? Que ya es la tercera vez que va. Claro, hacíamos sistemas de control de tráfico de trenes de alta velocidad, el famoso RTMS, ¿no? Y ahí, y dentro de la compañía, fui creciendo digamos, en atribuciones. Me fueron dando más áreas de responsabilidad hasta llevar, bueno, lo que era una dirección general que estaba muy relacionada seguía llevando esta parte, ¿no? Y estaba muy relacionada también ya con la electricidad que da calambre, que decimos, porque claro, en telecomunicaciones hay pocas cosas que dan calambre, ¿no? Pero ya con redes de media, alta tensión, desarrollo de infraestructuras
ferroviarias, etcétera. Ahí fue el siguiente paso, ¿no? Y entonces ahí ya comenzamos, bueno, uno de los retos que teníamos, porque eso fue en el año 2006, ¿no? Y claro, vino la crisis del 2008. Estábamos ahí. ahí. 2008 y decimos, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues hay que internacionalizarse. Sí, pero en vuestro sector en ese momento dio de lleno. Claro, dio de lleno total, ¿no? Bueno, nosotros estábamos muy bien posicionados, también hay que escoger y saber posicionarse, estábamos muy bien posicionados en el AVE, ¿no? Y entonces pudimos hacer muchos desarrollos de líneas de alta velocidad en España, y eso nos dio un soporte, una base para saltar fuera. Y entonces comenzamos en nuestras líneas de actividad en las que teníamos más expertise, a empezar a hacer concursos internacionales, ¿no? Empezamos a ir a países que tenían que hacer desarrollos de infraestructuras. Brasil, por ejemplo, tenía un plan muy importante de desarrollo de líneas de alta tensión para electrificar el país, que ahí hay que decir que todas las grandes compañías españolas de ingeniería tuvieron un papel muy importante en ese desarrollo, en Chile, en Argentina, y también miramos a mercados Estados Unidos y también la India, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en aquel momento, llegó un momento que me pasaba una semana en Latinoamérica, en Brasil, Argentina, Chile, otra semana en la India, Estados Unidos y Europa, ¿no? Y nos fue bien, y nos fue bien porque yo creo que no hay que tenerle miedo a nada, ¿no? Tampoco se puede ser temerario en esta vida, pero sí que hay que tener un cierto grado de osadía. Y nosotros siempre consideramos que podíamos hacer las cosas igual de bien que cualquiera, ¿no? Que eso, como te decía antes, fue algo que ya aprendí de mis etapas anteriores. Y ahí también, al igual que en la fase del operador de telecomunicaciones, las personas son fundamentales. Es decir, esto es un trabajo en equipo. Y en estos procesos, que no están exentos de riesgo, porque nosotros hacíamos obras que algunas pues podían ser de 150 millones de euros, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes que medirlas muy bien, hay que controlar muy bien el resultado económico, tienen que funcionar, y eso requiere tener un equipo fiable, sobre todo fiable, ¿no? Y en estos procesos de internacionalización todavía más, porque no puedes estar en contacto directo, constante con ellos. Entonces, por ejemplo, estos temas culturales, ¿no? Que en las empresas a veces son un poco difíciles de gestionar. Sí, de gestionar. Bueno, de gestionar siempre son difíciles, ¿eh? Yo a día de hoy sigue siendo difícil gestionar la cultura, pero más bien de explicar, ¿no? Porque si se consigue explicar, después a lo mejor hasta eres capaz de gestionarlo, pero si no, entonces el conseguir que tengamos unos criterios, ¿no? No solo en el producto, no solo en el producto que haces o en el cliente al que te diriges, sino en la forma de hacer y en la forma de crecer, porque tú cuando estás creciendo te estás enfrentando a cosas nuevas. Entonces, cuando te enfrentas a una cosa nueva, hay que diseñarla.
Entonces tienes que diseñarla con unos criterios, esto que está ahora tan de moda, el mindset este, ¿no?, que se dice ahora tanto, pero que básicamente son los criterios más o menos homogéneos. Y eso es importantísimo. Y para eso la cantera, es decir, tener cantera en las compañías que vayan aprendiendo cómo se hacen las cosas y al mismo tiempo le des autonomía e independencia, eso es fundamental. Y ahora vuelvo un poco atrás, eso es una cosa que a mí, desde el día en que entré aquí, o sea, mi primer día de trabajo, pues por ejemplo, por poner ejemplos que todos conocemos, Carlos Suárez me dio autonomía, me dio independencia, pero también me dio criterio, ¿no? Me dio criterio y me dijo, oye, queremos hacer esto, hay que ir por aquí, los plazos son estos, pero después tú desarrollas tu propio trabajo, ¿no? Y eso me parece fundamental. El desarrollo cultural con, digamos, programas formales o métodos, a mí me cuesta verlo. O sea, no es... No es tan sencillo. No es fácil. Ayuda, pero ayuda, bueno, pues para que la gente tenga 4 o 5 ideas en la cabeza. Pero si de verdad quieres implantar una cultura en la compañía, eso se hace con el ejemplo. Sin lugar a dudas. Y después de esta, ¿qué pasa? Estás en un sector que entra en crisis, te internacionalizas a tope, eres un hombre ya de mundo, estás más tiempo fuera que aquí. Sí, efectivamente. Bueno, pues mira, después llegó un momento que dije, bueno, tengo que pensar, ¿no?, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso, ¿no? Y entonces le dimos muchas vueltas, digo dimos porque esto es un tema familiar, que ese es otro asunto importantísimo en el desarrollo profesional de las personas, de las mujeres y de los hombres. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. Por cierto, anécdota, yo a mi mujer la conocí aquí. O sea, fíjate si la escuela de negocios te ha aportado, ha sido, ¿no?, importante en mi vida, vamos. No tendría los 3 hijos que tengo ahora, ¿no?, si no hubiese pasado por aquí. Pero bueno, habiendo dicho esto, pues yo eso debe ser en el año 2015, me planteé que tenía que volver a refrescarme. O sea, yo quería reconectar con el mundo tecnológico y después yo había hecho el executive 20 años antes, ¿no? Y dije, oye, a lo mejor aquí hay que aprender, hay que reciclarse. Y entonces me puse a buscar opciones, ¿no? Y bueno, y esto es, al final, lo que define tu vida son las personas, ¿no? Porque claro, me puse a pensar y tenía que aterrizar una idea. Y hablando con Juan Roure, un profesor del IES, que bueno, es muy conocido, no sé si habrá venido aquí alguna vez, seguro que alguna vez ha estado por aquí, hablándole de mis inquietudes, que es importante que puedas hablar de tus inquietudes con alguien que no sea directamente de tu empresa, ¿no? Porque si tú estás pensando en coger otro rumbo profesional, pues hombre, sí, necesitas cierta... claro. Entonces me dijo, oye, pues hay un programa muy chulo, muy potente, que es el Sloan en Stanford, ¿no? Que, claro, entonces yo, con mi origen de telecomunicaciones, Stanford, Palo Alto, Silicon Valley,
me dicen que es un sitio que además en la parte de business es de los mejores, pues bueno, me lo pensé un poco, lo comenté en casa y decidimos que era bueno para todos, ¿no? No solo para mí, sino para mis 3 hijos, ¿no? Que pudieron pasar allí 1 año y pico. Y después, claro, contar con el apoyo, en mi caso, de mi mujer, ¿no? Que hizo un esfuerzo titánico porque siguió trabajando y mientras nosotros estábamos en Palo Alto, pues ella pasaba un mes en España y otro mes allí, ¿no? Trabajando. Yo también trabajaba en Stanford bastante, que conste porque aquello es duro y hay que... No nos cabe la menor duda. Hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces, eso también fue, así como mi primera etapa aquí en la escuela fue una de las más bonitas de mi vida, la de Stanford también. Yo creo que si se tiene la oportunidad a mitad de tu carrera profesional, ¿no?, de poder hacer un parón, no para perder el tiempo, sino poder hacer un parón con sentido, con lógica. Yo en aquel momento tenía 45 años, sí, 46. Es un momento fantástico, porque todavía te quedan 20, bueno, no sé cuántos años nos quedan, nos pueden quedar 20 y muchísimos, porque ahora la jubilación, esto, en fin, bueno, te quedan 30 años, bueno, 30 no, pues serían los 76, pero 20 más te quedan. Es un momento ideal para hacer un parón, para reciclarte y posicionarte de nuevo en donde tú quieras posicionarte. Pero bueno, has insistido en algo muy importante, que además es una cosa que yo creo que les insistimos mucho aquí a nuestros estudiantes, sobre todo a los más jóvenes, que su etapa aquí es una más dentro de su etapa de formación profesional. Es decir, hay que estar reciclándose siempre y muchos de nuestros estudiantes, de cualquiera, ya sea del grado, del MBA, del Executive, de cualquiera de nuestros programas, es que es uno más. Es decir, no es el definitivo, ¿no? Es algo que tiene que ser constante y además no lo has podido explicar mejor. Sí. Entonces, bueno, pues estuvimos allí 1 año y pico y en ese momento fue cuando me surgió la oportunidad de incorporarme en una compañía americana del mundo de las energías renovables, ¿no?, que tenía cierta proximidad a lo que yo había estado haciendo, ¿no? Porque yo he estado en telecomunicaciones, energía, automatización, control. Que eso, me voy a apartar un poco ahora del camino, pero me viene una idea a la cabeza que es muy importante, que también, como dicen los americanos, los basics no hay que olvidarlos nunca. Entonces, hay que tener un oficio. Yo creo que las personas deben tener un oficio, es decir, un ámbito de especialización. Sí, a lo mejor no muy especializado, pero sí que tienes que tener un área de actividad que sea tu oficio. A mí eso me parece que no podemos olvidarlo. Hoy en día, yo creo que a veces eso se pierde porque, bueno, que si startup, que si innovación, que si fintech, que si criptomoneda, que si ciberseguridad, que si los repartidores, el blockchain, no, bueno, no, pero después sí, los riders, Uber. Entonces, yo creo que es bueno tener un oficio, porque el mercado laboral, al final, valora mucho el oficio que tengas y no se nos puede olvidar que nosotros, bueno, sobre todo los gestores, la gente que se dedica al mundo de la gestión empresarial, ¿no?, que supongo que son los que nos están viendo,
valemos nuestro currículum. A nosotros cuando nos miran el activo, mi activo, ¿vuestro activo cuál es? Pues lo que habéis hecho. Entonces, de la misma manera que en una empresa se ve si tiene una estrategia con un foco claro, unos activos más o menos coherentes, en una persona ese, digamos, oficio es importante tenerlo, saber tú en qué área te mueves, ¿no? Entonces, me vine al dueño de oficio y no sé qué estaba diciendo. Nada, tranquilo, estabas comentando el tema de... No, pero es una lección de vida. De hecho, además, hoy tenemos la suerte que no solo hay un montón de antiguos alumnos conectados, pero también hay estudiantes en activo, con lo cual yo creo que es muy importante que todos los que nos ven aprendan algo, ¿no? Entonces, yo creo que es dando unas lecciones muy, muy interesantes de aprendizaje profesional, sí, que es de lo que se trata también esto, ¿no? Entonces, me parece muy bien lo que indicas, ¿no? De hecho, nos pasa a veces con el tema de los recién graduados que no quieren hacer ciertas cosas. Hay que aprender a hacer ese oficio. Hay que hacerlas. Porque necesitas aprenderlas, ¿no? Ya sea picar facturas o repasar textos de una web, ¿no? ¿Te ficha una empresa americana? ¿Y cuánto tiempo estás por ahí? Pues mira, no estuve mucho tiempo, estuve 2 años y medio. La empresa es de Nuevo México, hace seguidores para parques solares fotovoltaicos y salió a bolsa recientemente con muchísimo éxito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, que por el camino se me cruza el proyecto de Kimak. Y claro, pues uno es gallego, ¿no? Entonces eso, yo estaba trabajando para una compañía americana y a mí me tocaba llevar el desarrollo de negocio internacional, ¿no? Sí que era con un producto mucho más focalizado, teníamos un producto y mi misión era hacer el desarrollo fuera de Estados Unidos, porque estaba muy focalizado en Estados Unidos, ¿no? Y los mercados más importantes en aquel momento eran pues LATAM, Europa y Middle East, ¿no? Y bueno, yo estaba muy contento, pero por el camino me llaman unas de las personas que ya habían estado en el proyecto de Comunitel y me dicen, oye, tenemos un proyecto muy bonito, ¿no?, en Galicia para hacer crecer y potenciar una compañía, ¿no?, que es Kimak, Grupo Camaño, ¿no? Y entonces digamos que ahí bueno, pues me pudo el cariño, la pasión, incumplí algunos de los principios que acabo de contar, ¿no? Porque la vida hay mucho de contradicción y hay que saber llevarla, ¿no? Y dije, oye, pues me parece fantástico tener la oportunidad de volver, después de tantos años fuera, ¿no?, a Galicia y poder incorporarme en una empresa muy potente, ¿no? Porque Kimak es una empresa que es líder en lo que hace, ¿no? O sea, en Kimak nos dedicamos en el mundo comercial, en el mundo del retail, a hacer fachadas, estructuras, interiorismo y proyectos llave en mano, ¿no? Trabajamos con clientes como pueden ser Inditex, como pueden ser Telefónica, Adidas, el Corte Inglés, Loewe, Louis Vuitton y claro, ahí viene la pandemia, porque yo me incorporé en el 19, ¿no? Entonces Kimak es una empresa del mundo físico, y el mundo físico se para. Claro, el mundo físico se nos paró hace un año, ¿no? Ahora ya estamos otra vez
Pero bueno, estáis ahí dándole duro. Estamos otra vez... No, digo en general, ¿no? La economía, la sociedad. Entonces, bueno, pues claro, han sido 1 año y medio intensísimos, ¿no? Primero, adaptarnos, porque KIMAC venía de unos volúmenes de actividad tremendos y de repente se te para. Se te para el mundo, claro, no se abren tiendas, no se abren centros comerciales, no se desarrollan nuevas imágenes, entonces tienes que pegar un frenazo muy fuerte, poner en marcha medidas que desgraciadamente no son populares, son medidas bueno, pues de ajuste, ¿no? de austeridad, conservar muchísimo la caja y prepararte al mismo tiempo para volver a salir, ¿no? Entonces, pues nosotros eso es lo que hemos hecho, ¿no? Es lo que hemos hecho, este proceso. Ahora, ¿cómo veo yo el futuro? Pues yo el futuro lo veo con optimismo porque claro, las personas seguimos queriendo ir a sitios. O sea, eso es una realidad... Somos seres sociales, al fin y al cabo. Inalienable, o sea, sí, ineludible. O sea, somos seres sociales, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues hay mucha incertidumbre, yo no lo sé, ¿no? Es cierto que 1 año y pico digamos, en esta situación va a cambiar algunos comportamientos. ¿Qué tenemos que hacer las compañías? ¿Y qué estamos haciendo en KIMAC? Posicionarnos, ir a clientes en los que creemos que va a haber ese potencial de crecimiento, trabajar con ellos, ayudarles, darles ideas, recibir sus ideas y esforzarse mucho y trabajar mucho para estar bien colocados en el momento en el que esto vuelva a salir, ¿no? Y yo creo que ahí no hay que desaprovechar estas situaciones para también hacer un análisis interno y complementar con pues, gente nueva que pueda salir ahora, por ejemplo, de las escuelas de negocios, ¿no? Y nos consta que además cogéis gente de Yeside, que luego los agradecemos mucho. Eso es, que te ayuden en estos procesos. Y además nos encanta que seas tú precisamente quien dirige una empresa tan señera aquí como es un referente, ¿no? Como vamos ya bastante justos de tiempo y la conversación es interesantísima, en estos casos le podemos estar 1 hora más tranquilamente, pero vamos a escuchar alguna pregunta que nos envía alguno de los que nos está viendo, bueno, que nos se diga. Además uno de los iniciales colaboradores de esta casa, como es Pedro Dorrego, que nos pregunta, lo saludamos desde aquí a Pedro, que te pregunta directamente... Hola, Pedro. Te pregunta directamente, gracias. ¿Cómo ves esa fusión, ¿no? De unos perfiles que en un principio no eran tan afines, pero sí deben serlo, como perfiles de ingeniería, unos estudios como de un MBA, de gestión de empresas, y 2, tú que tienes ese histórico de la Escuela de Negocios de Yeside, ¿cómo crees que ha impactado la creación de una escuela como esta en la economía gallega? Hombre, yo empezando por la segunda, ¿no? Yo creo que el impacto de la escuela en la economía gallega es enorme porque ha formado, bueno, vosotros sabéis los números mejor que yo, a muchísimos de los directivos que están dirigiendo tanto empresas en Galicia como fuera. Antes de la escuela de negocios, ¿no? Yo creo que esto era un páramo, ¿no? En cuanto a formación de gestión empresarial, ¿no? Y una de las cosas que hizo la escuela es que trajo aquí a Galicia
a profesores de talento altísimo, como los que yo he tenido en Stanford, ¿no? Por ejemplo, Roberto Álvarez del Blanco, ¿no? Que estaba en Berkeley. Y entonces le ha dado la oportunidad a los profesionales gallegos de tener una formación de altísimo nivel. De hecho, yo cuando estaba en Stanford, pues me acordaba de cosas de aquí y decía, coño, pues tampoco es que me estén descubriendo aquí nada que no me hubiesen dicho. En algunas cosas sí, pero vamos. Sí, pero de hecho, que somos conscientes de que estamos a un nivel igual. Pero estamos en un que yo, como he estado en los dos sitios, puedo decir que se está a un nivel muy alto. Después, los ingenieros y la formación empresarial, a mí eso me parece fundamental. Eso me parece fundamental porque si no, llevas los negocios por caminos que muchas veces no son viables económicamente, uno, y dos, los ingenieros tienen que tener una parte de formación tanto empresarial como humanística, que aquí también se recibe, fundamental, porque los negocios tienen que ser responsables, socialmente responsables. Entonces, no quiero decir nombres, pero tenemos grandes compañías tecnológicas, ¿no? de Palo Alto, en donde, en mi humilde opinión, que yo tampoco soy nadie aquí pero que tienen liderazgos demasiado focalizados en la tecnología, en exprimir el producto, en conseguir views, y eso a la larga puede ser bastante negativo para la trayectoria a largo plazo de la empresa. Ahora tenemos precisamente muy reciente, ¿no?, que va a salir en prensa, esta, digamos, oposición entre la visión de Apple, ¿no?, de proteger la privacidad, que acaban de salir ahora con, no sé cómo se llama el producto acaban de sacarlo, ¿no?, en contraposición con el control exhaustivo, por ejemplo, que hace Facebook. Entonces yo creo que, y yo allí sí que he tenido la oportunidad de ver a ingenieros, demasiado ingenieros, que necesitan un complemento, una compañía tecnológica necesita que además de ingeniería se tenga una formación de gestión de un nivel al mismo nivel que la técnica. Muy bien. Para ir finalizando, una última pregunta de gente que nos está viendo. Una antigua compañera de Comunitel te pregunta directamente si has encontrado un ambiente tan bueno como había en aquella empresa. Hombre, qué pregunta más difícil, ¿no? Sí, a ver, esa es complicada. Me gustaría saber quién me lo pregunta, pero Noelia. Noelia, bueno, hola Noelia. Claro, lo de Comunitel... Lo de Comunitel es difícilmente repetible porque, claro, éramos un grupo muy joven, ¿no? Yo creo que teníamos, pues, entre 23 y 30 y pocos años. Teníamos unos jefes que tenían algún año más, pero no muchos más, que nos dieron muchísimo, como decía antes, muchísimo criterio, pero al mismo tiempo muchísima responsabilidad, independencia, y la verdad es que voy a decir que mejor que en Comunitel no. Parecido sí, pero mejor no lo hemos tenido. Empatado, un empate sí. Muy bien, y ya por cerrar, porque si no ya la hora y la gente empezará a inquietarse y querer ir a merendar y esas cosas, has conseguido, ocupas un puesto que muchos de los estudiantes actuales y pasados de esta casa les gustaría tener, que es un puesto de CEO, ¿no? ¿Qué crees que hay 4 o 5 rasgos que hay que tener o cultivar o hacer para conseguir un puesto y además de éxito como es tu caso? Bueno, a ver, no me lo había planteado nunca. Mira, una es que hay que trabajar mucho.
sea, eso hay que tenerlo claro. sin trabajar mucho, no. Después, es importante tener, además de tener oficio, comprender el resto de las áreas de las compañías en las que tú no estás, ¿no? Porque cuando tú empiezas a trabajar, pues tienes puestos en donde no tocas todo. Pero sí que es fundamental hacer ese esfuerzo de entender la compañía completa. Y después de aceptar las opiniones de los otros, que son distintas a las tuyas, y que tú externamente dices, coño, yo lo haría de otra manera, pero aceptar que los que tienen más datos, que están en esa área, pues seguramente las decisiones que tomen sean las buenas, y tú, aunque tengas dudas, unirte. La unidad de acción en las empresas es fundamental, ¿no? Bueno, te decía, tener una visión completa, trabajar mucho y después no escaparle a los problemas. Porque claro, ¿por qué se le da responsabilidad a las personas? Pues porque van arreglando problemas. Y eso es fundamental. O sea, cuando hay un problema no hay que esconderse. Hay que intentar arreglarlo, no tenerle miedo a fallar, poner todo, pero eso es fundamental. Y ya, bueno, se me ocurren muchas más ideas, pero yo creo que hay una que digo ya para terminar. Hay que pasar una buena temporada de tu vida vendiendo. O sea, hay que salir a vender. Pues como frase final y para rematar, yo creo que es genial. O sea, está muy bien una definición perfecta. Pues César, te agradecemos infinito tu tiempo, la verdad es que ha sido increíble. Nos has hablado incluso hasta del networking para conseguir empleo, lo cual nos parece genial, y agradecerte mucho que hayas venido. Espero que los que nos estén viendo y nos vean en el futuro les guste tanto como lo he disfrutado yo, y es un verdadero placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Señores, hasta la próxima. En breve, otra sesión de Alumni.